Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Soy Yarani Flores. Estamos listos para brindarles información en pro de su bienestar integral. En esta emisión de Guía a tu Cuerpo hablaremos sobre la partería tradicional, su historia y el legado de nuestras ancestras. Antes de profundizar en este tema, acompáñenos a revisar lo más destacado de esta semana en materia de salud. En Europa se aplican nuevas medidas para evitar contagios de COVID-19 y Austria se convertirá en febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación. Para mediados de marzo, quienes no estén vacunados serán objeto de multas que van desde los $700 a los $4.000 en caso de persistir. Unas 27.000 personas se manifestaron en la capital austriaca contra la medida, alegando que va contra las libertades individuales. En Holanda, miles de personas manifestaron contra las restricciones impuestas para contener la pandemia, pues han permitido los servicios de tiendas, gimnasios, peluquerías, trabajadoras sexuales y clubes deportivos. Pero bares y restaurantes aún deben permanecer cerrados y varios estaban abiertos en protesta contra lo que consideran discriminación. So only for today we are open to give a sign that we also need to go open like all the others, and hopefully the government will see this sign and change their how do you say that way of thinking, that we in a couple of days we can also go open because the limit is there. En Alemania, los restaurantes implementan reglas más estrictas. Ahora los clientes necesitan una prueba de coronavirus negativa y su certificado de vacunación, mientras quienes hayan recibido el refuerzo están exentos de las pruebas. Mientras tanto, en el Parlamento de Francia se adoptó definitivamente el pase de vacunación, que sustituye al pase sanitario actual. Diputados de Costa Rica aprobaron la legalización del cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis medicinal, tras 3 años de discusión del proyecto en el Congreso. Pero para mí, lo que más vale de todo es la calidad de vida que vamos a dar a los pacientes con cáncer, con problemas inmunológicos, con epilepsia, con lupus, con Alzheimer. Según el activista Isaac Amador, padre de un niño con parálisis cerebral que utiliza aceite de cannabis para aliviar su epilepsia, unas 3.500 personas en el país utilizan este tipo de productos por motivos médicos. Decirle a este país que celebro rotundamente la aprobación de este importante proyecto de ley. Para la producción de las plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y reportar sus actividades a las autoridades. El Ministerio de Agricultura regulará el mercado del cáñamo y el del cannabis medicinal y terapéutico. La diferencia entre ambos productos radica en que el cáñamo tiene poca concentración de THC, que es el componente psicoactivo. Muy bien, veamos ahora las efemérides enfocadas en salud de esta semana. Efemérides enfocadas en la salud. Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es una afección que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. 6 de febrero, Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, una práctica que se aplica a niñas por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. 7 de febrero, Día para la concienciación sobre el síndrome de Meniere. Aunque se desconoce con exactitud la causa de este síndrome, se considera que puede estar asociado a la inflamación del oído. Uno de los síntomas más característicos de esta enfermedad es el vértigo, zumbidos en los oídos, pérdida del equilibrio y de la audición, la cual puede acentuarse con el pasar de los años.
Es tiempo de nuestra primera pausa. Recuerda también conectarse con nosotros en redes, Instagram, @guiatucuerpo_tl-sur, Twitter, @guiatucuerpo_tls, mi cuenta en esta red, @jflores_tl-sur. Al regreso haremos un repaso por los beneficios del parto natural y los mecanismos fisiológicos que se dan para que este proceso sea posible. No se aparte, más información al volver. Estamos de vuelta con Guía Tu Cuerpo. Vamos a ver los beneficios del parto natural. Además, te mostraremos cómo la forma de dar a luz ha cambiado a lo largo del tiempo y tenemos consejos de las expertas, las parteras tradicionales. Veamos. La palabra mamífero en su etimología hace referencia a animales que poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a las crías. Por ende, el ser humano es considerado parte de esta especie, que en su mayoría suele traer crías al mundo mediante partos naturales. El nacimiento humano es la práctica mediante la que un ser es traído al mundo. Dar a luz es un proceso fundamental que existe desde el inicio de los tiempos. Es un acto instintivo en el que todo el cuerpo se prepara y se amolda. Para ello se producen cambios fisiológicos como contracciones uterinas, ensanchamiento y aumento en la flexibilidad de las caderas, dilatación del cuello uterino, flexibilización de los huesos y dilatación de las células y músculos. Es una práctica instintiva, por ello el cuerpo produce los cambios necesarios para que este proceso ocurra de manera perfecta. Las ancestras indígenas manejaban los métodos y usaban plantas y rituales para ejecutar la partería, o lo que es lo mismo, el ejercicio de ayudar a las mujeres a traer niños y niñas al mundo. También soy partera. Empecé hace muchos años, ya no tengo número de cuántos niños yo he atendido. Y mujeres también. No se me ha muerto ni un niño, ni tampoco se me ha muerto mujeres. Y atiendo diferentes enfermedades. Las parteras utilizan brebajes para calmar los dolores producidos por el parto, acelerar las contracciones o ayudar a la embarazada a recuperarse más rápido después del parto. Esta hoja de cote, hoja borracho, esta hoja de aguacate, hoja de quereque. Esta botella es la que yo les doy cuando están en trabajo de parto. Yo cojo y le doy una toma. Las parteras poseen técnicas ancestrales con las que pueden incluso cambiar la posición del bebé en el vientre materno, hasta lograr la posición adecuada. Para ello realizan masajes con sus manos que logran mitigar el dolor y ayudan a que el feto se coloque correctamente en el vientre materno. Cuando está atravesado, entonces uno llega ahí y empieza a hacerle el cuadro y él se va enderezando, uno lo va enderezando hasta que ya está en su puesto. El oficio de las parteras o matronas se ha revalorizado en los últimos años, sobre todo durante la pandemia por COVID-19, pues el colapso de los hospitales y centros de salud ha llevado a que las mujeres quieran dar a luz en casa para evitar el riesgo de contagio. Los hospitales han sido lugares de contagio, lugares de infección. Entonces, es lógico, digamos, ahora también pensar que las mujeres sanas realmente pueden estar fuera de los hospitales para dar a luz, porque el parto en sí, para la gran mayoría de las mujeres, no es un proceso patológico. Entonces, las mujeres donde menos riesgo de contagio de cualquier cosa tienen es en su casa o en una casa de partería. La partera puede asegurar casi el 90% de la asistencia necesaria durante un parto. Según la Organización de Naciones Unidas, si hubiera más parteras en el mundo, se podrían evitar 2/3 de las muertes maternas y de recién nacidos. La ONU también alerta sobre la falta de 900 parteras a nivel mundial para que pueda llevarse a cabo una cobertura universal en la partería hasta el año 2035, lo que evitaría 2/3 de las muertes maternas, de recién nacidos y de niños que nacen muertos, lo que significa que se podrían salvar 4.3 millones de vidas al año.
En el informe, este organismo pide que esta profesión sea mejor considerada y declarada una prioridad. Y empezamos a hacer capacitaciones porque fue lo que nos ayudó muchísimo, las capacitaciones a que la gente pudiera entrar como a manejar, no perder esa cultura, esa tradición. La partería está tan arraigada en las comunidades indígenas que la consideran una especialidad de su medicina tradicional. Sin embargo, en las ciudades, las mujeres no se deciden por falta de dinero o porque las aseguradoras no cubren estos servicios. En la actualidad, este proceso está acompañado de miedos, producto del desconocimiento del cuerpo femenino, lo que ha generado que la cesárea y el parto en hospitales dejen de un lado el parto en casa. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje de partos por cesárea es alrededor del 35-40%, con variaciones muy grandes entre los departamentos, teniendo regiones como la costa atlántica, donde hay departamentos que exhiben razones de parto por cesárea alrededor del 80%, 74%, que son cifras escandalosas. La cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud acerca del porcentaje de partos que se esperaría como normal para que sea por cesárea es alrededor del 15 al 20%. Sin embargo, en los últimos años, en los países de América Latina, incluido Colombia, ha habido un aumento desmesurado en el número de partos por cesárea. Y tenemos la evidencia de que a medida que aumenta el porcentaje de partos por cesárea, aumentan los riesgos para la madre. Y no solo para la mamá, para la mujer, aumenta el riesgo de hemorragia, aumenta el riesgo de eventos de trombosis, no solamente en miembros inferiores, sino a nivel pulmonar, sino que aumentan también los riesgos para el bebé. No tiene sentido que estemos aumentando un procedimiento que realmente no está representando mejor salud ni para la mamá ni para el bebé. En muchas ocasiones las cesáreas son planificadas sin ser necesarias. Estamos hablando que deben ser alrededor de 40 o incluso un poco más de 41 semanas de gestación. Muchas veces estas cesáreas son programadas porque le conviene la fecha o al médico, o conviene porque es la fecha del cumpleaños del abuelito. Entonces estamos sacando los bebés incluso antes de tiempo, a las 37 semanas o incluso un poco antes, con los riesgos que implica desde el punto de vista respiratorio, porque sacamos al bebé sin que esté completamente maduro sus pulmoncitos. Pero el parto natural no solo es positivo para las gestantes, también tiene beneficios para la salud del recién nacido. Desde el punto de vista clínico, el parto vaginal permite que ese bebé pase por un canal del parto que le va a permitir adquirir toda la flora materna, lo cual lo protege frente a los microorganismos externos del medio ambiente. Igualmente, el parto vaginal permite que ese bebé tenga una mejor adaptación neonatal. Contrario a lo que plantean las parteras, en el siglo XIV, en Francia, los médicos horizontalizaron a la parturienta para trabajar con mayor comodidad, aun cuando no es la posición fisiológica más ideal para el parto. Con esta técnica se coloca a la mujer sobre una camilla con las piernas elevadas exclusivamente para que los médicos tengan comodidad de ver lo que ocurre mientras la mujer dé a luz. Sin embargo, antes de que esto fuera así, en culturas antiguas las mujeres daban a luz en posiciones verticales, por ejemplo, agachadas o de pie. Esto ocurría de forma instintiva y facilita el proceso gracias a la fuerza de gravedad y a la posición anatómica de las caderas. La libertad de postura, el derecho de elegir cómo y con quién quiere estar la embarazada son aspectos a favor de un parto en casa, pero nada de esto reemplaza los controles médicos necesarios y las parteras lo tienen muy claro. Una embarazada complicada nosotros no debemos atenderla, y hasta ahorita lo primero que le preguntamos es: ¿usted ya está haciendo el control prenatal? Si no hace el control, nosotros no le podemos recibir el bebé. Los seres humanos pertenecen a la especie mamífera y por tanto sus necesidades a la hora del parto son básicamente las mismas que las de cualquier otro animal mamífero, es decir, ameritan de seguridad, intimidad, tranquilidad y confort para que el parto transcurra con normalidad. La mujer
mujer necesita sentirse cómoda en un ambiente oscuro y silencioso, rodeada de pocas personas conocidas por ella, en las que confía y le permitan un trabajo de parto que respete su ritmo. La temperatura también influye, siendo el ambiente cálido el más ideal para colaborar con la vasodilatación. El neocórtex es una parte del cerebro que se encarga del habla, la lógica y la capacidad de razonamiento. Este debería encontrarse en estado de reposo para que las estructuras primitivas del cerebro puedan fácilmente segregar las hormonas necesarias para que el parto transcurra de manera perfecta. Por ende, es necesario desactivar todo lo que corresponde a la parte racional del cerebro y así se puedan activar los procesos primitivos. La medicina ha hecho muchos avances dignos de admirar y ha salvado vidas en partos complicados, pero es importante que la mujer no pierda la conexión con su cuerpo y recurra a la cesárea solo cuando ésta sea necesaria. Creo que las mujeres debemos recuperar ese momento tan importante que es el nacimiento de nuestro bebé, sentir que somos capaces, recuperar el proceso del nacimiento como un evento natural, como un evento normal en nuestra vida. Mientras tanto, con cada nueva embarazada y cada nacimiento, las parteras celebran la vida y renuevan su vocación. ¿Sabías que? Datos sobre el parto y el embarazo. El ser humano es el único mamífero que no se come la placenta. Sin embargo, la práctica de la placentofagia se está extendiendo entre las mujeres. Los bebés lloran en el útero. Se ha revelado que esto ocurre a partir de las 26 semanas de embarazo. El corazón es el primer órgano en formarse. El primer latido del bebé se produce a los 16 días después de la concepción. Se calcula que dar a luz supone perder entre 200 y 300 calorías. El pulmón es el último órgano del feto en madurar. Durante el embarazo, el gusto y el olfato se vuelven hipersensibles. Es tiempo de nuestra segunda pausa, no se aparten de nuestra pantalla. Al regreso, nuestra nota positiva. Regresamos con tu informativo saludable. En la nota positiva de esta semana te mostraremos los avances en el área de la medicina. El gobierno boliviano apuesta a las vacunas para enfrentar la severidad con la que castiga a este país la cuarta ola del nuevo coronavirus. Los contagios subieron de 3.000 por día, el máximo durante la tercera ola, a casi 15.000 por día en la última semana. Si no hubiésemos tenido la vacunación, nosotros en este momento estuviésemos lamentando cifras catastróficas de muerte que no pudiesen ser atendidas ni por cementerios, ni por crematorios, ni por morgues de hospitales. Hoy tenemos una tasa de letalidad del 0,6%. Ante la multiplicación de contagios, el gobierno optó por reforzar los servicios de emergencia de los hospitales estatales con la compra de 49 unidades completas y de última generación de camas y sus respectivos equipos de terapia intensiva. Sabemos que toda esta etapa de prevención no es suficiente porque todavía tenemos algunos problemas de gente, de personas que en su mayoría no vacunadas pasan a terapia intensiva. Y nos vemos nuevamente en la necesidad de equipar a los hospitales. La etapa de mayor severidad de la enfermedad esta vez coincidió con la explosión de grupos antivacunas que amenazan con medidas radicales para que se anulen las medidas de emergencia sanitaria que adoptó el gobierno, como la vigencia de un carnet de vacunación.
Exhortamos pues una vez más al pueblo boliviano a que pueda asistir a los puntos de vacunación para que pueda aumentar las defensas y poder combatir la pandemia de la mejor manera. Exhortamos también a los padres de familia para que puedan llevar a sus niños por encima de los 5 años a que continúen esta labor. Ante las amenazas del bloqueo de carreteras por grupos antivacunas, el gobierno les convocó a dialogar para flexibilizar las medidas preventivas. Destacan algunos sectores sindicales y campesinos que tradicionalmente apoyaron al movimiento al socialismo en función de gobierno, sindicalistas opositores y algunas iglesias cristianas. El gobierno informó que tiene suficientes vacunas para proteger a la población mayor de 5 años. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Los contagios diarios bordean los 15.000, mientras hay millones de vacunas en espera debido a una fortalecida campaña de sectores antivacunas, dirigida irónicamente por personas vacunadas. En municipios como el de La Paz, La Montaña decidió ir a Mahoma. Principalmente barrios donde haya mayor cantidad de contagios, pero no solamente van a vacunar, sino también van a ir a estos lugares a hacer una evaluación a los pacientes que refieran tener síntomas de COVID-19 y van a implementarles una prueba PCR en ese lugar. La explosión de contagios ha provocado en parte de la población una especie de psicosis que provoca nuevos problemas. Las personas vienen a hacerse pruebas hasta 4 veces en la semana. O sea, todos los días se están haciendo pruebas las mismas personas. El gobierno nacional provee las pruebas gratuitas, pero la inseguridad en conseguirlas en centros administrados por gobernaciones y alcaldías se usa políticamente. La adquisición de estos insumos y de estas pruebas antigénicas es responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Ante esa no actuación en este ámbito, el gobierno nacional, haciendo grandes esfuerzos, está garantizando la provisión de estas pruebas antígeno nasales y los insumos necesarios para la realización de pruebas PCR. Se recordó que la oposición realizó una sostenida campaña para que se autorice la compra directa de vacunas a gobernaciones y alcaldías, lo que fue autorizado. Pero en 2 años de pandemia, ninguno de esos gobiernos compró una sola dosis, lo que fue asumido por el gobierno nacional. Nuestro plan nacional de vacunación está teniendo efecto. Una persona vacunada es un paciente menos en terapia intensiva. Y lo hemos dicho desde siempre lo hemos mencionado. La vacuna no evita la enfermedad. La vacuna prepara al organismo para que enfrente de mejor manera la enfermedad. La vacuna está salvando vidas. A inicios del año pasado, el gobierno boliviano se propuso conseguir 14 millones de vacunas para la población mayor de 18 años, pero duplicó su meta con más de 24 millones, por lo que se vacuna a partir de los 5 años de edad. Los movimientos antivacunas amenazan con bloqueos de carreteras a partir de la próxima semana. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Con esta información cerramos esta emisión. Nos mantenemos en contacto en redes: Instagram @guiatucuerpo_tlsur, Twitter @guiatucuerpo_tls, mi cuenta @jflorestlsur, nuestro correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Además puedes disfrutar de nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube. Soy Yarani Flores, como siempre les digo, gracias por acompañarnos y por permitirnos influir positivamente en su calidad de vida. Nos vemos la próxima semana.